Em, Pregunto, he tenido hoy problemas con el audio de las clases online. Entonces quería, antes de comenzar a hablar, saber si me están escuchando. Alguno que me haga una señal o que me escriba o que me hable un Sí, poco. escucho. Ah, excelente, qué bueno. ¿Se escucha, profe? Gracias, perfecto. Yo hoy en la mañana estuve haciendo clases y hablaba y hablaba y nadie me respondía, y era que nadie me estaba escuchando. Y otra situación que se presentó también era que hubo problemas en la plataforma y entonces cuando ellos hablaban yo tampoco escuchaba. Total que bueno, preferí hoy preguntar antes de hablar tanto. Ya, habemos ahorita ya 14 en la reunión, así que podríamos iniciar y que los que van llegando, ahora vamos con 15, está llegando Daniela. Entonces, que los que vayan llegando los voy admitiendo. Ya somos 15. Perfecto. Fíjense. Chao. Igual. A ver. Jimena Garrido, tienes el audio, el micrófono abierto y ese es el ruido que se estaba escuchando ahorita de fondo. Ah, gracias. Listo. Ahora sí. Bueno, comencemos entonces. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Ya haciendo como un resumen breve, cortito de lo que habíamos hecho en las dos clases anteriores, más o menos la cosa era así. Comenzamos trabajando con fracciones. Comenzamos, ahora, ya. Comenzamos trabajando con fracciones en la primera clase y luego en la clase pasada estuvimos trabajando con decimales. Estuvimos tratando de ver cómo era ese proceso de que yo un decimal lo podía convertir a una fracción. Perfecto. Más o menos eso es el camino que hemos recorrido. Se dice corto, pero de verdad que dentro de todo eso hay mucho, mucho que hacer. Yo creo que la única manera para uno tener más o menos un dominio que uno diga que está medianamente preparado para afrontar cualquier situación es que lo practiquen. A mí me gusta mucho cuando alguno de ustedes me escribe por el WhatsApp y me dice, profesor, aquí conseguí un error en las soluciones que usted publicó. Me gusta porque eso quiere decir que están trabajando. Y créanme, esa es la única manera de que ustedes logren también desarrollar habilidades. Porque a lo mejor ustedes terminan la clase de hoy y dicen, la clase estuvo buenísima, le entendí al profesor perfectamente, pero créanme que eso mañana se olvidó. Y ni les cuento el fin de semana que viene. Ya para la otra semana, ya lo que yo haya dicho hoy, si ustedes no lo practican, aunque sean 10, 15 minutos en la semana, eso se va a olvidar. Entonces, eso tómenlo como consejo y pregúntenme por el WhatsApp, profesor, hice un ejercicio, quiero que me lo corrija. Y yo con mucho gusto de un minuto lo aparto y se los corrijo. Profesor, necesito que me coloque más ejercicios parecidos a los de la clase. Con mucho gusto yo lo hago. Están las guías de todas maneras, pero si ustedes aparte de esa guía o quieren algo diferente o algo que se parezca más a lo que hacemos en clase, yo con mucho gusto yo les facilito material. Que no sea por de mi parte que no quede. Mire, ahora sí lo que le iba a comentar era que lo que vamos a trabajar hoy corresponde al teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, me tomé la molestia de revisar con más calma hoy, es la guía número 4. Yo les pido que en esta semana ustedes aparten un rato, un tiempo, no sé, en la noche, en la mañana, en la hora que ustedes tengan libre y traten de ir a la guía número 4 y vean qué tanto pueden resolver de las actividades que están al final de la guía. Vean qué tanto pueden realizar. Si tienen duda con la respuesta que consigan, también están publicadas, aparte de la guía, están las soluciones de la guía número 4. Y comparen las soluciones. Si ustedes ven que lo que les da a ustedes no es igual a lo que dice la guía, tampoco se desanimen. Capaz y me equivoqué yo, porque, bueno, ya Sí. te doy la Profe, palabra. Sí. es la guía número 5. Es la guía Es número la guía 5. número 5. Lo del teorema de Pitágoras, ¿sí? Sí, la número 5. Ah, fíjate que sí, sí tiene razón, es la guía número 5. Correcto, correcto, sí. Yo la tenía aquí abierta, menos mal que aclaraste esa situación. Sí, entonces, tal cual como nos están diciendo, es la guía número 5. Si cuando estén comparando los resultados, no coincide el resultado de la guía con el resultado de la respuesta que yo publiqué, ustedes me escriben algo así. Profesor, me está dando distinto, no sé qué pasa, porque ya hay gente que me lo hace notar, me dice, profesor, me está dando diferente. Y resulta que el que estaba con la equivocación era yo. Y entonces eso también es un motivo de uno alegrarse,
que me equivoqué yo y ustedes lo están haciendo bien y me están corrigiendo a mí. Eso es excelente. Eso es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando ustedes son capaces de corregirme a mí. Listo. Dicho todo esto, voy a tomar el tiempo, a ver si me quedan 33 minutos. Comenzamos a compartir la pantalla para hablar hoy del teorema de Pitágoras. Vamos a tratar de explicarlo de una manera que sea bien didáctica. Aquí tengo ya mi primera diapositiva. Mm, por favor, me avisan si están viendo la diapositiva en este momento. ¿Sí? ¿La están observando? Es que no quiero comenzar hasta que no me digan, ya la estoy viendo, profesor. Sí, profe. Yo la veo. Entonces, sí, profe, igual. Excelente. Comenzamos entonces. Miren, fíjense lo siguiente. El teorema de Yo también, Pitágoras. profesor. Excelente, gracias. El teorema de Pitágoras es un teorema que me permite resolver triángulos. Pero aquí viene algo importante y voy a tratar de hacer como hincapié en todas las cosas que yo considero que son importantes que ustedes entiendan. No cualquier triángulo. No es que yo cualquier triángulo que me atraviese en el camino le aplico el teorema de Pitágoras. No es así. Pitágoras solamente se cumple si el triángulo que tengo al frente o el triángulo que voy a trabajar es un triángulo que es triángulo rectángulo. No sé quiénes conocen qué es un triángulo rectángulo, pero lo voy a aclarar como que voy a partir de que nadie sabe qué es un triángulo rectángulo. Lo voy a explicar. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos recto. Y decir un ángulo recto, se lo muestro así con el dedo, decir un ángulo recto es un ángulo que tiene forma de L. Tiene forma de L. Si hay un triángulo que uno de sus tres ángulos tiene forma de L, ese triángulo se llama triángulo rectángulo. Y entonces a ese triángulo yo le puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, dicho esto, aquí tengo un triángulo color verde que le marqué una esquina color rojo. Esa marca roja es justamente el ángulo que vale 90 grados. Es un ángulo recto. Los ángulos rectos valen 90 grados. Entonces, ese ángulo que está marcado en color rojo vale 90 grados y por lo tanto es un ángulo recto. Por lo tanto, yo puedo afirmar que ese triángulo color verde es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, sí acepta que le aplique el teorema de Pitágoras. Entonces, primer aprendizaje. Nunca le apliquen teorema de Pitágoras a un triángulo que no sea rectángulo, porque no se va a cumplir. Dicho esto, entonces comenzamos ahora con palabras interesantes que hay que aprender. Todos los triángulos tienen tres lados. Ah, ok, profesor, eso lo sé yo. Sí, todos los triángulos tienen tres lados, pero los nombres de esos lados, cuando se trata de un triángulo rectángulo, esos nombres reciben nombres especiales. Es decir, no solamente se llaman lados y ya. No, el lado más grande tiene el nombre de hipotenusa. Siempre en un triángulo que es rectángulo, el lado más grande va a recibir el nombre de hipotenusa. No vayan a confundir y le llamen hipotenusa a cualquiera. Tiene que ser el más grande el que se va a llamar hipotenusa. Los dos otros lados, que son un poco más chicos que la hipotenusa, esos se llaman catetos. Entonces, en un triángulo rectángulo tengo una hipotenusa, que es el más grande de los tres, y tengo dos catetos, que son los dos más pequeños. Entonces, eso se cumple siempre en un triángulo rectángulo. Si es un triángulo común, ahí no vayan a hablar de hipotenusa ni vayan a hablar de catetos, porque no existen. Solamente existe hipotenusa y catetos si el triángulo que tengo es un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, aquí, antes de hablar de las fórmulas, porque quiero que hablemos de las fórmulas, me conseguí esta imagen bien simpática que dicen que una manera de recordar la palabra de la hipotenusa es que como que imaginen que hay un hipopótamo acostado en ese lado que es más grande. Entonces, así como que, bueno, el lado más grande, hipotenusa, me acuerdo que había un hipopótamo acostado en el lado de mayor tamaño. Entonces, ahora vamos a hablar de la fórmula. El teorema de Pitágoras me establece que el lado más grande, es decir, la hipotenusa, cuando yo lo elevo al cuadrado, me da como resultado la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Pero miren algo aquí que les voy a señalar en el dibujo. Atiendan acá. Siempre aquí tiene que estar la hipotenusa.
Y de este lado tiene que estar el cateto 1 y el cateto 2 sumándose los dos catetos y elevado al cuadrado cada uno. Entonces, cuando yo tengo la hipotenusa sola, allá de primera, del otro lado tengo que tener los dos catetos en forma de suma y elevados al cuadrado. Así es el teorema de Pitágoras. Y ahora le voy a dar la oportunidad de que alguno de ustedes, no sé, el que quiera, cual sea, me diga, si yo tengo este triángulo rectángulo, vean que aquí está el ángulo de 90 grados. Lo estoy marcando en este momento. Y le voy a colocar las letras que yo quiera a los tres lados. A un lado le coloco M, al otro le coloco P y al otro le coloco N. Yo quiero que me digan cuál de los tres lados es la hipotenusa. La N. La N, N, profe. la N, porque es el más grande. Porque además de ser el más grande, es el lado que está frente al ángulo de 90. Esa es otra manera de reconocerlo. Bien, entonces tengo que los catetos son P y M. Ahí tengo los catetos. Si yo quiero escribir el teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué debería hacer? ¿Quién es el que va de este lado del igual? ¿Quién va acá? ¿Cuál de las tres letras? La N. La N, porque la N siempre es la hipotenusa y la hipotenusa va de este lado elevada al cuadrado. ¿Y quién va de este lado entonces sumándose? La P y la M. Ajá. No importa cómo lo sumen. No importa quién M al coloque. cuadrado más P al cuadrado. Y lo que les estoy diciendo, no importa, como es una suma, no importa quién colocó de primero, porque al final la suma es conmutativa. Hubo alguien que dejó el micrófono abierto y se escucha el ruido de fondo. Bien. Ahora continúo. Ahora fíjense, vamos a tratar de resolver los dos primeros ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras. Vean que aquí tengo un triángulo color azul. Está llegando alguien, vamos a aceptarlo. Aquí tengo un primer triángulo, disculpen, acá. Aquí tengo un primer triángulo color azul y le voy a aplicar el teorema de Pitágoras para buscar el lado que me falta. Pero no tiene letras, así que yo voy a colocarle letras. Le voy a colocar letras para ayudarme. Está llegando ahora John, listo. Entonces, bueno, le voy a colocar letras para poder aplicar el teorema. ¿Qué letras le agrego? La que ustedes quieran. La que ustedes quieran. Entonces, si ustedes le quieren colocar A, B y C, le colocan A, B y C. Si le quieren colocar X, Y y Z, colóquenle X, Y y Z. Si le quieren colocar M, N, K, lo que ustedes prefieran, no hay problema con eso. Entonces, yo voy a escoger que al 24, que es un dato, le voy a agregar la letra, no sé, I, y al 32 le voy a colocar la letra M, y mi lado desconocido, que es el más grande, le voy a colocar la letra K. Perfecto. Ahora, ya una vez que he colocado las letras que yo quiera, las letras es lo de menos, no importa. ¿Cómo sería la ecuación del teorema de Pitágoras? ¿Quién me la dice, por favor? Sería K es igual a 32 al cuadrado más Calma. 24. Aquí sería K al cuadrado, partiendo K al cuadrado igual es igual a a M32 al cuadrado. Puedo colocar M al cuadrado, pero también puedo colocar de una vez el 32. 32 al cuadrado y así me ahorro un poco de espacio y tiempo. ¿Más cuánto? Más 24 al cuadrado. Más 24 al cuadrado, exactamente. Bien, ahora para calcular K cuadrado, vean lo que voy a hacer. Para calcular 32 al cuadrado, tengo que multiplicar 32 por 32. Entonces, 32 por 32. Serían 64. No, ese es un error. Oh, perdón. Ahí Sí, sí, porque está multiplicando Sí, 32, pero es típico, ¿sabes? El error que acaba de cometer, así que no es nada del otro mundo, pero sí para tomar más cuidado. 32 por 32. Calculadora. 1024 es el resultado. 1024 más. Y ahora me toca calcular 24 al cuadrado. Que Dime la calculadora, porfa. yo lo estoy haciendo por calculadora. 576. 576. Y ahora me corresponde hacer la suma. Repito aquí debajo, K cuadrado es igual, y hago la suma. 1024 más 576. Serían 1600. 1600. Y estamos a un paso de terminar. No vayan a pensar que el lado más grande vale 1600. No. Otra vez alguien dejó el micrófono abierto. Le suplico, por favor, que lo apague para que no haga ruido. Gracias. Perfecto. Ahora sí. No vayan a pensar que 1600 es el valor de K. Todavía no. Falta un último paso y termino. Vamos a tomar de ambos lados raíz cuadrada. De ambos lados. Raíz cuadrada donde está K cuadrado y raíz cuadrada donde está el 1600. Cuando hago eso,
la raíz la simplifico con el cuadrado para que la K quede así, sola. Y del otro lado le calculo la raíz a 1600, que una calculadora fácilmente me lo va a decir. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1600? 40. 40, perfecto. Ah. 40 es el resultado. Ahora sí, tengo que K vale 40. Y nótese, antes de pasar al segundo ejercicio, nótese que de los tres lados, ¿cuál es el más grande? El 40, porque 40 es más grande que 32 y es más grande que 24. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Se sigue? De repente dirán, profesor, bueno, se ve, es como fácil, pero ¿me puedo confundir? Sí, se pueden confundir. Y la única manera de no confundirse es practicando, haciendo por lo menos 3 o 4 ejercicios ustedes así, solos, enfrentados con el ejercicio, sin más ayuda. Y créanme que queda. Cuando uno practica, las cosas quedan. Vamos al siguiente, el siguiente triángulo, el otro triángulo azul que está abajo. Me tomé la molestia de girar el triángulo como para que se viera diferente y dijeran, uy, que este es difícil. No es lo mismo. Esté girado, esté de un lado o esté del otro, sigue utilizando el teorema de Pitágoras y sigue cumpliéndose como ustedes lo quieran hacer. Vamos a hacerlo. Empezamos. ¿Qué harían ustedes primero que nada antes de comenzar a hacer este ejercicio? ¿Cuál sería su primer paso? Si no cuentan con mi ayuda y solamente lo que les dije en el ejercicio anterior, y les digo, ustedes trabajen solos, ¿qué sería lo primero que considerarían hacer? Ponerle una letra. La letra. Exactamente. Ese paso para mí es sumamente importante, colocar las letras, porque las letras es lo que me permite ubicarme. ¿Quién es hipotenusa? ¿Quién es cateto? Ahí voy. Entonces vamos a colocar las letras. Como siempre les digo, la letra es lo de menos. Vamos a colocarle las letras, las que sean. Al 39 le voy a colocar la letra B. El 39 es B. Al 36 lo voy a llamar X. Y al lado que falta lo voy a llamar M. Vean, las tres letras que se me ocurrieron. Nadie me dice que no. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora, antes de proseguir, yo quiero que ustedes me identifiquen solamente antes de escribir la ecuación de Pitágoras. Quiero que me digan quién es de los tres la hipotenusa. El B39. El B39, exactamente. La hipotenusa siempre corresponde al más grande. Y cuando vean dos lados que se parecen mucho en tamaño, reconozcan la hipotenusa porque está frente al ángulo, el de 90 grados. Siempre la hipotenusa está al frente del que está marcado de color. Siempre. Bueno, ahí ya saben cuál es la hipotenusa. Si voy a escribir el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras sería B cuadrado, o sea, hipotenusa cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como es una suma, no me importa quién coloco de primero porque la suma da lo mismo de una manera o de la otra. No nos compliquemos. Ya, esa es la fórmula de Pitágoras. Pero yo ahora quiero utilizarla para buscar lo siguiente. Presten atención porque este ejercicio cambia ligeramente un poco con respecto al anterior. En el anterior yo quería buscar la hipotenusa, así que me quedaba una suma. Cuando yo quiero buscar es un cateto, porque la letra M es un cateto, en el cateto me va a quedar no una suma, sino una resta. Así que atención con eso que acabo de decir y lo voy a repetir. Cuando yo quiero buscar la hipotenusa, es una suma la que yo debo aplicar. Pero cuando ustedes quieran buscar un cateto, no la hipotenusa, en la búsqueda del cateto tengo que hacer una operación de resta, no de suma. Entonces vamos a hacerlo. La letra que tiene que quedar de este lado sola, aquí, tiene que ser la que estoy buscando justamente. Y como estoy buscando la M, de este lado va a quedar la letra M al cuadrado. Vean que estoy colocando la M donde antes colocaba la hipotenusa. Obviamente ya no me interesa colocar la hipotenusa allí porque yo debo colocar de ese lado sola a la letra que no conozco. Y la letra que no conozco en este caso se llama M. Bien, del otro lado ya no va a haber una suma, ahora va a haber una resta. Ahora va a haber una resta. Y ahí voy a restar los cuadrados de los dos que tengo. Pero aquí sí es importante y que tengan mucho cuidado. La suma era conmutativa, pero la resta no. Así que tienen que colocar los números siempre colocando el mayor de primero. En esta resta, si tengo que colocar el mayor de primero es 39 al cuadrado de primero, porque el 39 es el más grande. Y después del menos, el 36 al cuadrado, porque el 36 es el más chico.
Entonces, ya aquí lo que queda es sacar cuentas con calculadora, pero me interesa que se fijen en lo siguiente y les repito, lo que acabo de decir. En el de arriba, si busco la hipotenusa, es una suma. Si busco un cateto, es una resta. Entonces, vamos a sacar, ¿quién me dice y cuánto vale 39 elevado al cuadrado? Que es 39 por 39. 1521. 121. Excelente. ¿Y quién ahora me dice cuánto vale 36 al cuadrado, que es 36 por 36? 1296. Perfecto. Y ahora vamos a hacer esta resta. ¿Quién me dice el valor de la resta? 225. 225. ¿Ya puedo decir que M vale 225? ¿Sí o no? Sí. No. No, porque No. hay que sacar Hay la raíz que cuadrada. raíz cuadrada de ambos lados. Raíz cuadrada de ambos lados sí me va a decir cuánto es el valor de M. ¿Cuánto sería M si es la raíz de 225? 15 me dan. 15 es la respuesta. 15. 15, excelente. Esa es 15. Ahí está. 15. Y terminamos. Terminamos el segundo ejercicio. Ustedes dirán, profe, ¿y todos los números dan así siempre números enteros, nunca da decimales? Sí, sí da decimales. Lo que pasa es que estos los pensé como para que no le diera decimales todavía. Ya vamos a hacer otros donde sí va a dar decimal. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero darle unas pequeñas cositas que vamos a utilizar. En algunos ejercicios de geometría me piden que calcule perímetro y en otros me piden que calcule área. Cuando ustedes le pidan calcular perímetro, perímetro es la suma de todos los lados. Es decir, si a mí me pidieran el perímetro del primer triángulo, yo tendría que sumar 24 más 40 más 32. Y la suma de los tres lados, ese es el perímetro. Y se acabó. Así de fácil. Si me piden calcular área, ya la cosa va a cambiar un poco y un poquito más complicado, porque un área es la multiplicación de la base del triángulo por la altura del triángulo y después dividido entre 2. Repito, el área es una fórmula que dice multiplicar la base por la altura y después ese resultado lo divido entre el número 2. Entonces, ahí yo tendría que decirle quién es la base y quién es la altura para poder multiplicarlas y dividirla entre 2. Pero eso lo voy a aclarar en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos. Vean entonces, dice, tengo dos triángulos, uno verde, uno azul. En el primer triángulo dice, encuentre el área y el perímetro. Y es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, que es el que pinté amarillo, así como para resaltarlo, como para que no quede duda. Mire, es un triángulo rectángulo. Mientras que el azul no es un triángulo rectángulo. Y ustedes dirán, pero profesor, me dijo comenzando que el teorema de Pitágoras nada más se puede aplicar a triángulos rectángulos. ¿Por qué me está colocando un triángulo que no es rectángulo? Entonces, la respuesta en los siguientes minutos. Vamos a hacer una pausa allí y vamos a abocarnos al número 1, que es el color verde. Ese sí no tiene ningún inconveniente. Comenzamos. Si yo quiero resolver el triángulo color verde y le quiero buscar el área y le quiero buscar el perímetro, son los dos datos que me piden, yo tengo que comenzar aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Porque el teorema de Pitágoras me va a permitir que yo consiga el lado que me falta. Bien, vamos a buscar el lado que me falta. Primer paso, el mismo de siempre, colocar letras. Al 15 le voy a colocar I. Al 12 le voy a colocar Z. Y al lado que me falta le voy a colocar la letra M. Ahí está. Ahí están tres letras para los valores que voy a involucrar en el teorema de Pitágoras. Perfecto. La pregunta es, ¿voy a buscar el valor de la hipotenusa o voy a buscar el valor de un cateto? ¿Qué es lo que no conozco? ¿La hipotenusa o un cateto? Un cateto. Un cateto, porque la hipotenusa es el 15. Así que como la hipotenusa es conocida, mi trabajo es que busquemos un cateto. Entonces, vamos a buscar ese cateto. Ya yo sé que cuando estoy buscando un cateto, voy a colocar el que no conozco de primero. Entonces, el que no conozco es la letra M, que para mí ese valor aún no sé cuánto es. Ahí está M, solo, de ese lado, solito. Del otro lado voy a colocar los otros dos que son conocidos. Pero les recuerdo algo que dije al final en la lámina anterior. Si yo voy a buscar la hipotenusa, es una suma. Pero si yo voy a buscar un cateto, es una resta. Y entonces, en este ejercicio, yo estoy buscando un cateto. Así que aquí voy a colocar un menos, porque aquí voy a hacer, es una resta. Hipotenusa es una suma. Si busco cateto, hago una resta. Entonces,
¿quién sería en esta resta el que va de primero? ¿El más grande o el más pequeño? Más grande, el 15. Grande, el Grande. 15. Entonces coloco 15 elevado al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado. Estos valores al cuadrado me los sé de memoria, de tanto que los he hecho. 15 por 15 es 225 y 12 por 12 es 144. Sí les voy a pedir que por favor alguien me diga cuánto vale la resta de 225 menos 144. 81. 81. 81, bien, 81. Y ahora, 81 no es el valor de m, pero si tomo raíz de ambos lados, sí voy a obtener el valor de la m. Raíz se cancela y me quedaría m es igual a... M igual a 9. 9. 9. Claro, porque 9 por 9 es 81. Eso es correcto. Entonces ya tengo aquí que 9 es el valor de la letra m. Bueno, listo. Ya la parte más difícil la terminamos. Ahora vamos con la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? Buscar el área y buscar el perímetro. Busquemos el perímetro primero. ¿Recuerdan cómo les dije que se buscaba el perímetro? Sí, sumando. Sumando. Vamos a sumar los tres lados. Perímetro va a ser igual a 12 más 15 más 9. No me importa el orden que lo hagan. La suma va a dar lo mismo. Entonces, bueno, 12 más 15, 27. Y 27 más 9 es creo que 36. Este es el perímetro, 36. Si estamos hablando de metros, serían 36 metros. Si estamos hablando de centímetros, serían 36 centímetros. La unidad es lo de menos, pero ese es el perímetro, 36. Ahora vamos a la parte del área. Profesor, me dijo que el área era la base por la altura y después que multiplicara la base por altura, que lo dividiera entre 2. Esa es la fórmula para un triángulo. Base por altura y después dividido entre 2. Bueno, vamos a trabajar eso. Base por altura dividido entre 2. Miren, la base siempre es el lado que está abajo. Esta es la base. El 9. Bien. Y la altura es el vertical. 12. Es 12. Pero ahorita le voy a decir algo muy importante que quiero que aprenda. Base vale 9 y la altura vale 12 y dividido entre 2. Cuando multiplico todo esto, créanme que va a dar algo así como 108 dividido 2, que es 54. Sí, perfecto, 54. Ese es el área. 54. Ese es el área. Sí. Lo que les quería decir es lo siguiente. Si yo me hubiese devuelto al triángulo anterior, vean el triángulo que está girado. El triángulo que estaba así. Pónganse que el triángulo estaba así y luego le di un poquito la vuelta y quedó así un poco girado. ¿Cuál creen ustedes que es la base allí? El 15. Puede ser el 15. ¿Y la altura? 36. El 36, exactamente. Si uno hace así como el ejercicio mental, uno trata como que el que está torcido, trata como de enderezarlo y van a ver que entonces el 15 puede quedar como base y la altura, que es la vertical, va a ser el 36. Si otra persona lo quiere enderezar hacia el otro lado, el 36 va a ser la base y el 15 va a ser la altura, pero la multiplicación va a ser la misma, que es lo que importa. Entonces ahí ya cerramos esa explicación. No quiero que porque el triángulo lo vean un poco girado, vayan a pensar que es que ahora no se puede buscar el área. Sí, sí se puede. Un cateto va a ser en la base y el otro cateto va a ser la altura. Los multiplican y lo dividen entre 2. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya nos están quedando 10 minutos exactamente y esos 10 minutos nos alcanzan perfectamente para hacer el triángulo que nos queda. Entonces, les decía que la primera objeción que tenemos con ese triángulo es que no es un triángulo rectángulo y estaría entonces contradiciéndome lo que yo dije al principio, que yo dije, bueno, pero es que nada más puedo usar Pitágoras si el triángulo es rectángulo y ese triángulo que está allí no lo es. ¿Qué puedo hacer entonces para aplicar el teorema de Pitágoras? Aquí viene la gran respuesta y es súper sencillo. Esto, lo que hay que hacer es Partirlo en 2. Partirlo en 2. Paso una línea vertical que me permita partirlo en 2 triángulos exactamente iguales. Disculpen porque mi pulso no es tan bueno, pero la idea es que esa línea fuera totalmente recta y vertical. Y al hacer esa línea roja por el medio, se convirtió en 2 triángulos rectángulos. Vean que ahora tengo 2 triángulos rectángulos porque aquí tengo 90 grados. Aquí.
y se los estoy colocando. Y entonces puedo trabajar con ese triángulo que se formó allí. Aquí tengo el triángulo. Mira, pero que el pulso mío está malísimo. Ahí está. Ese es el triángulo. Mi pregunta es, de ese triángulo, ¿qué lados conozco? Del triángulo que dibujé abajo. De la hipotenusa y del cateto. De la hipotenusa. La hipotenusa sería la más grande, que sería este, que sería 26. 26. ¿Y cuánto vale el que está abajo? El horizontal. 20. 20, no. No, 10. 10. Ah, 10. 10, Sería la 10, mitad. perdón. Sí, porque una mitad 10. se fue para un triángulo y la otra mitad se fue para el otro bien. triángulo. Así que mi letra desconocida va a ser la vertical y la voy a llamar H. Por cierto, se acostumbra muchas veces en matemática que la vertical la llamen H por una palabra en inglés que significa altura, pero esa H significa altura. Ya. Y ahí está. Entonces, conozco la hipotenusa, que es 26, conozco el otro cateto, que vale 10, y desconozco el cateto de la altura, porque la altura es un cateto, es uno de los pequeños. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Bien. Si quiero aplicar Pitágoras, ¿quién va a quedar solo antes del igual? H. H, perfecto. H. Y que no se les olvide que a la H lo eleve al cuadrado, porque Pitágoras dice que siempre hay que elevar al cuadrado todos. H al cuadrado. ¿Qué va a quedar después del igual? ¿Una suma o una resta? Una resta. Una resta. Porque suma es cuando busco hipotenusa y yo no estoy buscando hipotenusa. La hipotenusa en este caso es conocida y vale 26. Me faltó algo. No le coloqué letra. Al 26 lo voy a llamar A. Y al 10 lo voy a llamar, no sé, X. Ahí están. Perfecto. ¿Quién viene ahora? ¿Quién va primero? En la resta, ¿quién debe ir siempre primero? El 26. El mayor. 26. La mayor, que es el 26, correcto. 26 al cuadrado. ¿Y qué va después del menos? El 10 al cuadrado. Les pido ayuda para sacar cuánto es 26 por 26. 676. ¿Y cuánto es 10 por 10? 100. ¿Y la resta? Sería 576. Y ahora tengo que sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y me queda entonces que la raíz cuadrada de 576 es 24. 24. 24. Perfecto. Entonces tengo que la altura vale 24. Como ya conozco la altura, que es 24, puedo calcular el área y el perímetro. Comenzamos con el perímetro, que para mí el perímetro es lo más fácil. ¿Cómo calculo el perímetro? El perímetro, los 26. Hay que sumar. Más 26, Hay más que sumar. 20. Tomando todo. Ah, y acuérdense que es el perímetro del azul, del que está arriba. Entonces sería el perímetro, sería 26 más el otro 26 más el 20 de abajo. 20. Y eso sería 62. No, mentira. 72. 72. Ahí está. 72. 72, sí. Y ahora, si quiero el área, acuérdense que es la base, que es toda la línea de abajo. La base, 20, multiplicado por la altura, que descubrí que es 24, y dividido entre 2. Bueno, 20 por 24 me da 480. Y 480 dividido por 2 me da 240. ¿Ya? Y ahí tengo el área. El área y el perímetro. Con esto voy a dar por finalizado la clase. Solamente voy a agregar algo. Me quedan 5 minutos y voy a agregar algo de información para que manejen más cosas. Ya aprendimos que un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se llama... Un triángulo. No me acuerdo. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, ¿qué nombre recibe ese triángulo? Triángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, que son los únicos triángulos que aceptan el teorema de Pitágoras. Exactamente. Ahora vamos a hablar de otro tipo de triángulo. Vean el triángulo azul que está allí. ¿Se dan cuenta que tiene dos lados iguales? Sí. Dos lados que tienen 26. Todos los triángulos que tienen dos lados iguales se llaman isósceles. Cada vez que ustedes escuchen hablar de un triángulo isósceles es porque le están hablando de un triángulo que tiene dos lados iguales. A ver, ¿y cómo se llama el que tiene tres lados iguales? Porque Equilátero. equilátero, correcto. Entonces, ese tipo de palabras uno tiene que familiarizarse con ellas y meterlas dentro de lo que es la cultura de uno.
Así como cuando uno sabe palabras extrañas de nombres de herramientas particulares del trabajo de cada uno de nosotros, o de repente nombres extraños de objetos que haya en el hogar, este tipo de cosas matemáticas, uno debe incorporarlo a su conocimiento. Les hablan de un triángulo equilátero, son 3 lados iguales. Les hablan de un triángulo isósceles, son 2 lados iguales. Les hablan de un triángulo que tiene un ángulo de 90, ese triángulo se llama triángulo rectángulo. Y solamente me falta uno para terminar. ¿Cómo se llama? Voy a escribirlo por acá abajo. Isósceles, lo estoy escribiendo en la esquina. Isósceles si tienen 2 lados iguales. Equilátero, si tienen 3 lados iguales. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si los 3 son diferentes? Los 3 lados miden distintos. ¿Cómo se llamaría ese triángulo? Y ese triángulo con 3 lados distintos todos se llaman triángulo escaleno. Los triángulos escalenos, los 3 lados, todos son distintos entre sí. No hay ninguno igual a otro. Entonces, bueno, de hecho los triángulos que trabajamos hoy son también escalenos, porque fíjense, por ejemplo, estos triángulos azules. El de abajo, uno vale 39, el otro 36, el otro 15. Los 3 son diferentes. Entonces ese triángulo es un triángulo rectángulo, pero también es un triángulo escaleno, porque tiene sus 3 lados diferentes. Entonces son conceptos que quiero que incorporen. La clase que viene, vamos a seguir trabajando con Pitágoras, porque todavía a Pitágoras se le puede sacar un poco para más cosas. Pero sí quiero que hagan de la guía número 5, por favor, para que practiquen lo que vimos el día de hoy. Y de esta manera, como ya me queda solamente 2 minutos, vamos a dar por concluida la clase para que no nos quedemos así como que el profesor quedó hablando y con una frase por la mitad. Hasta acá la clase, chicos. Entonces, agradeciéndole primero que nada la participación. Somos 17, 18 a veces, pero lo importante es que me gustaría que vinieran muchos más, pero si no se puede, me conformo con que estemos los interesados, los que realmente tenemos la motivación y que de verdad queremos aprender, participar y que aprovechemos esta instancia. Eso es todo. Tengan buenas noches, descansen y hasta la semana que viene. Estamos en comunicación. Gracias, Buenas noches, profe. profe. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Descansen. Igual. Bien.